Claro, eso es lo que el Papa Francisco llama ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Ecumenismo no es lo que dicen muchas personas por ahí. Ecumenismo es que nos vayamos todos a la secta de la carpa, o que nos vayamos todos a no sé dónde, ¿no? Ecumenismo es que las personas que tienen conocimiento de lo que es la doctrina de la iglesia puedan dialogar con otra persona libremente, sin insultos, sin grosería. Iba a decir algo, venga, aquí está el micrófono. Es que sin micrófono no, porque nos están viendo por internet. Nos siguen por internet. No crean, mire hermano, ustedes nos van siguiendo por el mundo entero, lo va a ver. Entonces, me gusta que usted intervenga. ¿En qué problema nos mete el Señor? Mire, si quiere poner la sillita esa. El ecumenismo no es bueno. ¿No es qué? No es bueno, porque el ecumenismo trata de que toda la gente se una o se someta al yugo de una religión. Cristo, en su palabra, no, usted puede leer la Biblia, al derecho, usted no consigue, sino que la iglesia de Dios viviente, amén, de Jesucristo el Señor como cabeza de la iglesia. Pero si yo trato de que todos ustedes se unan a mi institución, eso es ecumenismo y eso no es correcto. No es correcto. Yo le decía a Antonio, que es mi primo y que vivo con él, yo le decía, Antonio, yo nunca trataría a usted de moverlo de una institución a otra institución, porque eso es como la política, como que usted sea chavista y yo quiero volver opositor quiero volver chavista. Al final de cuentas las mismas yocas arrancan. Nosotros, nuestro reino no es de aquí. Nosotros, el que nos bendice y nos provee la comida es el Dios Altísimo, el Señor. Nosotros no dependemos de ningún gobierno humano, como tampoco podemos elevar a un sistema religioso por encima de Jesucristo. Cristo es la cabeza. Yo creo que ahí es donde está la cosa, que si yo digo y cada quien pelea y dice mi religión es la propia, mire, nos ponemos a pelear por religión y nos olvidamos del Salvador. Si yo les grito aquí, griten cuál es su iglesia, ustedes dicen la de Tario, la de Consolación, la de la Grita, la del Cristo. Pero si yo digo, gritemos todos, ¿quién es el Salvador? Todos decimos Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Entonces no se basa, el ecumenismo no siempre conlleva que todos nos dobleguemos a un sistema religioso. Cristo es universal, la iglesia de Cristo es universal, no está sujeta a paredes, no está sujeta, la iglesia de Cristo es universal. Cristo no murió por uno ni por dos, murió por toda la humanidad. Hermano Francisco, Francisco me llama. Y este me dijo que ahora sí, siente. Hermano Francisco, que está poniendo bueno. Hermano Francisco, yo le respeto su opinión, porque eres persona, eres cristiano, creyente, y esa es su opinión y se le respeta como. Pero ahí difiero, y usted mismo va a leer la cita. Tráigame la Biblia al hermano, porque lo va a leer de la Biblia de él, no de la Biblia mía. No, porque voy a aclarar esto que usted me dijo, que el ecumenismo era malo, que no era bueno. Que suban. Es más, Francisco, mire, suben aquí para que la cámara lo agarren bien. Sí, yo me lo aplico, Francisco. Esto es un compartir, hermano. Esto es un banquete que Dios nos regala, porque qué bonitos son los hermanos juntos, vivir los hermanos juntos y compartir la palabra de Dios. Aquí no es, como dice la gente, es un contrapunteo, un pelear, ni él trajo guantes ni yo tampoco. Solamente vamos a aclarar algunas ideas, hasta claro, más nada. Mira, hermano Francisco, en esto sí es verdad que usted dijo algo que a mí cuando me dio como, me sentí así como un frío. Usted dijo que el ecumenismo no era bueno, ¿fue que dijo? Claro. Sí, porque conlleva a doblegarse todo bajo una institución. Ahí está. Yo digo que sí es bueno y lo voy a demostrar con la Biblia. El mismo Jesucristo lo dijo. San Juan capítulo 17, versículo del 20 en adelante. Primera cita que le voy a dar. San Juan 20, se dijo, San Juan 17, 20 en adelante. Eso está hablando, eso se llama la oración sacerdotal de Jesús. Está hablando cuando el Padre comienza diciendo, Padre, dice la Biblia, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, y habla con el Padre, y tiene un diálogo con el Padre. Todo el 17.
En el versículo 20, en el diálogo que tiene con su Padre Jesús, viene a decirme algo que para mí es ecumenismo y que para mí es algo bueno, respetando la opinión del hermano Francisco porque él tiene su propia opinión y se le respeta. Pero vamos a decir por qué yo no estoy de acuerdo y no es que estemos peleando, sino es una manera de decir no estoy de acuerdo. Su idea usted la expresa y la fundamenta en la palabra de Dios, magnífico, y nosotros lo escuchamos, y para eso estamos en la escuela. ¿Para qué estamos en la escuela? Para estudiar. Y esta es una bella oportunidad, hermano Francisco, de que usted venga para acá, porque nos estamos estudiando la palabra de Dios, lo hacemos en práctica, ¿ves? Es una práctica. Le fortalece a usted, le fortalece a mí. Usted conoce más lo de nosotros conocemos más. Y eso, usted tampoco la sabe toda, ni yo tampoco, vamos aprendiendo. Juan 17, 20, 21, léanlo, Luis. No ruego solo por estos. No ruego solo por estos. Está hablando Jesús rogando al Padre, no solo por esto. Pero usted tiene la Biblia, Francisco. Usted tiene la Biblia ahí. Esperemos que la use. Pero la está buscando en el celular. Juan 20, si quiere préstame para acá el micrófono porque él la va a leer primero. Juan 20, 20 y el 17. No, 17 y el 20. Jesucristo está rogando al Padre. No, déjelo, que lo tiene en el celular. Tiene el celular. Juan 17, 20. Juan 17, 20. Jesucristo está hablando con el Padre, está rogando y dice, no ruego solo por esto. Estos eran los que estaban aquí en ese momento. Estos. No ruego solo por estos. Ajá. Ay, lo están llamando y lo están molestando. Ese es el problema de tener la Biblia en el celular. A mí también me ha pasado eso. Juan 17, 20. A ver, agarra el micrófono. Vamos a escucharlo del labio del hermano Francisco. Yo no ruego por ellos, ruego por el mundo, ruego por... El 17, el 20, otra vez. El 20. 17, 20. 17, 20. Donde dice, yo no ruego por ellos, yo ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. No, el 21, 17, capítulo 17, del versículo 20 al 21, más adelante. Bueno, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos. Eso sí, ese sí. Hermano Francisco, yo tengo un defecto, que cuando leo la palabra de Dios me gusta leerla suave y despacio, para que cale en todo. Entonces vamos a leerla despacio. Dale. Mas no ruego solamente por estos. Por esto significa los que estaban ahí, que eran los apóstoles de él. Sí. Sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Futuro. Han de creer, futuro, por la palabra de esto. Es decir, ellos son mis apóstoles, ellos van a predicar, otros van a creer. Y esos otros estamos metidos también ustedes y yo. Y pongan cuidado, los que van a creer, que son muchísimos. ¿Qué es lo que está buscando también? Para que todos sean uno. Eso es ecumenismo. Para que, ahí deténgase un momentito, Francisco. Para que todos sean uno. Entonces el pensar de Jesucristo es distinto a lo que acaba de decir el hermano Francisco. No estoy de acuerdo que todos sean uno. No estoy de acuerdo que todos vengan a formar un solo grupo, porque no puede ser. Pero Jesucristo viene a decir que sí, que todos sean uno. Está hablando de estos, no ruego solamente por estos, sino los que vendrán, que van a creer en el futuro, por la palabra de este, que todos sean uno, y da la explicación cómo todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno como nosotros, que para también, que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea, tenemos que ser uno. Entonces, según Jesucristo, quiere la unidad. Eso es, Francisco, lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos
Ecumenismo puede ser. Yo lo puedo llamar unidad en el Espíritu Santo. Y nosotros lo llamamos ecumenismo. Claro. Entonces, ¿es bueno o es malo? Pero unidad en el Espíritu Santo. Bueno, si yo pregunto aquí, ¿cuántos creen en el Padre, que es todopoderoso? En el Hijo, que es el Redentor del mundo, el que se dio por nuestros pecados, y en el Espíritu Santo, que es el Consolador, el Paráclito, el Dios cercano, el Dios con nosotros. Amén. ¿Creemos en eso? Entonces, esa es la unidad en el Espíritu. Ahora, cuando creemos en el Padre Creador, en el Hijo Salvador y en el Espíritu Santo Santificador, la Iglesia de Jesucristo, que es como yo también fui muchos años, caminé con el Padre Roberto Arellano, 17 años estudiando, ¿cómo le digo? Y algo que siempre nos caracterizó es, tú eres iglesia, yo soy iglesia, somos la iglesia. Ya va, Francisco, discúlpeme, Francisco, creo que ahí está el error. Que yo veo, ¿no? Que yo veo, respetando su libertad y su expresión. En ninguna parte de la Biblia dice que usted es la iglesia, ni que yo soy la iglesia. Somos el templo de Dios viviente. Eso es otra cosa, muy distinta. La Biblia dice que nosotros somos la iglesia. No dice que usted es la iglesia y que yo. Somos el cuerpo, todo unido. Entonces, cuando usted dice yo soy la iglesia, yo soy iglesia, no la iglesia. Así sí, Francisco. Yo soy iglesia. Entonces ya estamos claros. Yo soy iglesia. Ahí sí, Francisco. Muy bien, ahí ahora sí caímos. Es que yo entendí mal, Francisco. Yo soy iglesia, no la iglesia. Exacto, Francisco. Ahora sí, Francisco. Ajá, muy bien, ya aclaramos. Hay otra cosa donde vuelvo a pensar distinto a usted, porque es que me viene la cita bíblica que me dice como que me dijera error. La cita bíblica me llega. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, me llega en este momento. Usted me dice, y lo vamos a leer, usted me dice a mí que todos creemos que hay un Padre, un Hijo y Espíritu Santo y que ahí está la unidad en el Espíritu. Pues eso es lo que usted dice, mas no lo dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dice otra cosa distinta, que es la que yo opino. Efesios capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Lo que debe ser la iglesia, la unidad dentro de la iglesia, una manera distinta a lo que usted está planteando. Se le respeta lo que usted está planteando, porque eres cristiano, porque eres creyente. Pero yo expreso lo que yo creo, porque también tengo derecho a expresarlo. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Léanlo, hermano Francisco, y verá entonces que la palabra de Dios nos dice que sí es verdad. La unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, eso es verdad. Pero no solamente abarca esa la unidad de la que Jesús habla. No, el ecumenismo no va solamente en eso, va en algo más. Óiganlo de la misma Biblia, escuchen. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno de la vocación que hemos sido llamados. Somos creyentes, somos hijos de Dios, somos cristianos y tenemos que andar dignos. Así como estamos en este momento, fíjense ustedes, estamos actuando como cristianos. Él actúa como cristiano, yo actúo como cristiano. Los que dicen que los cristianos se la pasan peleando, o que el cura Toro se la pasa peleando con los evangélicos, como le queda el ojo, no estoy peleando, él no está peleando, estamos compartiendo, según dice el Papa Francisco, en el ecumenismo, que es el diálogo sincero, abierto, expuesto, fundamentado en la palabra de Dios entre los líderes de una comunidad. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que es ecumenismo. El hermano tiene una idea de ecumenismo distinta a la mía, indiferentemente que él la crea o no la crea, porque él dice, ni puso el ejemplo, ni la oposición para el chavismo, ni el chavismo para la oposición. La idea no es ni él convertirme a mí, ni yo convertirme a él. La idea es que ustedes en la escuela sepan por qué en la iglesia católica se enseña esto y esto. Y ellos sepan porque en la iglesia de ellos se enseñan esto y esto. Y cada quien, basado en la Sagrada Escritura, escuchando y viendo, va observando cuál es la realidad. Simplemente. Escuchamos entonces, dice que el apóstol nos invita a seguir la vocación a la que hemos sido llamados.
Dios nos llama a una vocación, a amarnos, a respetarnos, a ser hijos de Dios, a ser cristianos. No podemos perder de vista esa vocación. No es que en un momento se me escape a mí y se me salga el cristiano. Y entonces le miente la madre que es hermano. Entonces, ¿cuál es la vocación que Dios le dio a usted? ¿Ser grosero, ser un patán, un ateo o ser cristiano? ¿Me expliqué? Sí. Bueno, Gloria, yo le quiero también decir que yo no, en tema del ecumenismo, no es que sea experto prácticamente, ni lo he tocado. Lo que pasa es que, bueno, fue una opinión un poco rápida, pero no he tenido un estudio un poco profundo ni nada de eso. Esos son temas que uno a veces pasa por alto. Está bien, lo entendemos, pero tenemos que aclarar. Dice el apóstol: con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. Soportados con paciencia los unos a los otros significa que puede haber diferencias, que puede haber momentos en que el otro me caiga gordito. Y soportados con paciencia por amor, soportados. Eso es lo que nos cuesta hoy día a nosotros, soportar al otro porque me cae gordito. No, tengo que soportarlo con amor. Hermano, entre la misma gente de la misma congregación hay diferencias. Por ejemplo, yo estoy en la buceta y había dos discutiendo porque el uno decía que el Señor de Limoncito de San Cristóbal era más milagroso que el de Santo Cristo de la Grita. Y el otro decía, pero miren cuál tiene más gente. Y estaban peleando por eso. O sea, y a mí me dio risa porque yo no me intervine, pero lo que hacen pues. Y yo también he visto eso, claro. Sí, hay en todos campos. Yo he visto, por ejemplo, entonces ignorancia. Yo he visto, incluso, hermano Francisco, yo he visto en la iglesia evangélica o otra, que por pelea se separan y el otro sale y funda otra iglesia. Enemigos. Entonces dice, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Ahí quiero llegar. Solícito significa poner todo el empeño. No me puedo quedar dormido, tengo que estar activo en guardar la unidad del espíritu, de la cual estoy de acuerdo con él, que dijimos que la unidad del espíritu, y nos mantiene aquí el espíritu, los dos, la unidad del espíritu que buscamos. ¿Y cómo explica Pablo cómo debe ser esa unidad del espíritu? Escúchenme. En el vínculo de la paz, un cuerpo. Ahí, primero, un cuerpo. Si quieren saber cuál es el cuerpo, ya el hermano lo leyó, Efesios 1:22, cuál es el cuerpo. También lo tenemos allá en Colosenses, del capítulo 1, del versículo 18. También dice cuál es el cuerpo. Efesios capítulo 5:22, que también el hermano leyó, también nos dice cuál es el cuerpo. Estamos claros que el cuerpo es la iglesia, le di citas para que lo puedan buscar. El cuerpo, un solo cuerpo. Entonces, la unidad dice un solo cuerpo. La unidad del espíritu no es que haya muchos cuerpos, muchas iglesias. No puede haber. Debe haber un solo cuerpo. Esa es la unidad que el Espíritu quiere, que Dios quiere. Entonces, ¿cómo se explica que haya tantas iglesias? No hay. Es la interrogante. ¿Cómo se explica? No debe haber, porque el querer de Cristo es uno. El querer del Espíritu de Cristo es uno. Entonces, un solo cuerpo. ¿Qué más? No, ya va para decirle también. La cosa es que el cuerpo no consiste en un solo miembro. Por eso también dice, tirar la oreja al ojo porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. Así que un cuerpo siendo uno tiene muchos miembros, tiene muchísimos miembros. Entonces, la unidad en el espíritu es un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Y cómo es la cabeza? ¿Y cómo llama Colosenses 1:18 ese cuerpo? La iglesia. La iglesia. Entonces estamos claros. Una sola iglesia. Un solo espíritu, como fuiste también llamado. Disculpe, Francisco. Un solo cuerpo, siga. Un Señor, una fe. Un Señor. Escuchen, la unidad está en un solo cuerpo, en un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe. Entonces, observen que ahí también la unidad no es solamente un solo Señor, no es solamente un solo espíritu, no es solamente un solo Dios, no. También lleva un cuerpo, también lleva una fe, también lleva una esperanza. Entonces la unidad tiene que ser completa. Muy distinto a lo que decía el hermano Francisco. Por eso cuando él decía
que la unidad era solamente ahí, a mí no me cuadraba, porque una vez Efesios me decía error, porque estaba donde la unidad estaba explicada. Pero bien lo decía el hermano, no tengo dominio sobre el ecumenismo, o no lo he preparado el ecumenismo, y bien, ciertamente entiendo que no se le dijo nada de qué íbamos a hablar aquí, y tampoco eso era lo que íbamos a tratar. Salió así, pero era simplemente que porque salió teníamos que aclararlo, porque aquí venimos a aclarar, donde hay confusión lo aclaramos. Y entonces vamos a seguir el diálogo, porque ya aclaramos entonces que la unidad es más que un solo Señor. Incluso dice también un solo bautismo, ¿verdad? Una sola fe, una sola esperanza. Va mostrando que la unidad va más allá. Eso es lo que llama el Papa Francisco ecumenismo. Que otras personas digan que el ecumenismo es pelear, que el ecumenismo es... No. Entonces, como católico, yo estoy explicando con la Biblia lo que entiende la Iglesia Católica por ecumenismo, porque puede haber un falso concepto de ecumenismo. Y eso, si no hablamos el mismo idioma, entonces nos vamos a... La idea es aprender. Habría que especificar un poquito más extenso el sentido del ecumenismo. Sí. Si es, como dice aquí la palabra de Dios. La hermana va a hacer una pregunta. Ven al micrófono y compartimos un momentico. Desde el micrófono me escucha. ¿Usted es católica? Muy bien, venga, aquí está el micrófono. Porque tenemos que aclarar para saber. No, que casualmente busqué por internet, sí, porque son temas que uno no tiene muy específicos. ¿Me puedo acercar más el micrófono o hable más durito? Dice que el ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas de la historia, separadas desde las grandes cismas, del griego antiguo o icumene, aunque se pronuncia icumení, tierra habitada. Muy bien, entonces lo explicamos con internet, aquí nos damos luz hasta por internet, explicarlo. Internet, la Biblia, pero lo más claro es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es lo que es. Pero ya aclaramos la diferencia que había entre el hermano Francisco y yo, porque no hablábamos el mismo idioma, ahora sí hablamos el mismo idioma.